Muy bien, queridos amigos, en este día sábado, como cada sábado, vamos trabajando los distintos temas que nos surgen como católicos, sobre todo. Estamos en una emisora católica y es necesario profundizar en muchísimos temas que a lo largo de estos años, a la cabeza de nuestro querido y recordado padre Miguel Manzanera, hemos venido llevando adelante estos programas. Hoy estamos continuando en aquello que les habíamos adelantado ya el anterior sábado acerca de la imposición de la nueva currícula educativa a nivel nacional. Estamos en emergencia educativa, así lo hemos llamado. Hemos tenido ya algunas reuniones también con padres de familia, profesores, gente profesional, gente de iglesias, etcétera, para hablar sobre estos temas y necesitamos trabajar en propuestas, en formación, en muchos tópicos que se han delineado en estas reuniones. Y para ello he invitado para este programa a Sergio Bombacano, a quien ya lo hemos tenido en alguna oportunidad presente. Él es un especialista en temas que tienen que ver con la educación, ya que viene muchos años trabajando en esta área y por supuesto, como padre de familia, como esposo, como católico, está muy preocupado por esta nueva currícula. Muy buenas noches, estimado Sergio. Bienvenido. Buenas, buenas noches, Elisa. Un saludo cordial para ti y para quienes nos están escuchando. Bien, como les dije, hemos hablado el anterior sábado un poquito de lo que es esta currícula educativa. Sin embargo, yo sé que tú, Sergio, has podido hacer un estudio más minucioso de los contenidos de esta currícula. Y por ello, yo creo que es importantísimo que quienes nos escuchan también se informen. A veces, mucha gente, cuando escucha palabras que tienen que ver con inclusión, igualdad y todo esto, piensan que es lo más positivo que podría pasar, y más aún cuando se habla de educación sexual para nuestros hijos, ¿no? Ya que hoy día vemos alarmantemente, por supuesto, que esto de la hipersexualización en todo ámbito se dispara, de que la pornografía ha avanzado bastante, ya ha entrado a nuestros hogares, porque son nuestros hijos muchas veces, o nuestro esposo inclusive, o la esposa la que entra a estos temas debido a esta hipersexualización que vemos a todo nivel. Y cuando nos dicen que van a educar a nuestros hijos en lo que es educación sexual integral, con esa palabrita que viene aumentada, pensamos que es algo estupendo, que es algo que como padres de familia, como no nos animamos, nos da vergüenza hablar con nuestros hijos, mejor que en el colegio les enseñen, les expliquen todo esto. Pero no nos estamos preocupando de analizar qué es lo que en realidad y a ciencia cierta conlleva esta terminología, y eso es lo que vamos a conversar en este programa. Entonces, querido Sergio, si tú puedes ampliarnos acerca de los contenidos específicamente que vienen en esta nueva currícula educativa. Gracias, Elisa. Si me permites, quisiera hacer una breve introducción para que se entienda mejor qué es lo que está pasando en Bolivia y, como dices tú, qué es lo que está pasando en la currícula educativa que nos preocupa especialmente a quienes tenemos hijos, ¿no? Tenemos hijas. Así es. Eh, Más o menos, para quienes no están al tanto, más o menos desde los años 90, en 1994, 95, Naciones Unidas, esa entidad mundial que se encarga del tema de derechos humanos, introdujo dentro de su discurso lo que se llama perspectiva de género. Es un tema de debate mundial que mucha gente llamamos ideología de género por sus altos contenidos no científicos, ideológicos en el sentido negativo del término, ¿no? Y esta ideología de género, esta perspectiva de género se introdujo dentro del discurso de Naciones Unidas y se lo articuló con lo que son los derechos humanos. Eso es altamente preocupante porque Naciones Unidas hasta los años 90 siempre se había guiado por lo que se llama el derecho natural, ¿no? Derecho a la vida, todo esto que está en base a lo que son los derechos naturales. Y desde los años 90, Naciones Unidas empezó a introducir
a presión de ciertos movimientos y lobbies, lo que se llama el derecho positivo, ¿no? Así muy rapidito para quienes nos escuchan, el derecho natural, como dice la frase, se basa en la naturaleza. Yo tengo hambre por naturaleza, tengo el derecho a comer, ¿no? Estoy simplificando mucho. En cambio, el derecho positivo es aquel derecho que los seres humanos racionalmente nos atribuimos sin que esté inserto el tema en nuestra naturaleza. Por ejemplo, nos reunimos entre 10 personas y decimos, ¿están de acuerdo con que tengamos el derecho a abortar? Levantamos la mano, votamos y si hay mayoría se aprueba. Hay el derecho a abortar. Ese no es un derecho natural, ese es un derecho positivo, ¿no? Obviamente ya te imaginarás que en el campo del derecho positivo es bien peligroso, ¿no? Porque basta que la gente se ponga de acuerdo y nombra algo derecho, ¿no? Eso está pasando en Naciones Unidas, eso empezó a pasar desde los años 90 y se armó un lío y entre esos líos entra la perspectiva de género o la ideología de género. La ideología de género que está impulsando Naciones Unidas y le pide a todos los países miembros, que son la mayoría del mundo, más de 190 países están adscritos a Naciones Unidas, entre ellos Bolivia. Naciones Unidas desde los años 90 les pide a todos los países, les pide entre comillas, técnicamente los obliga, porque de esto dependen muchos financiamientos y mucha relación diplomática, ¿no? A ningún país le conviene estar peleado con Naciones Unidas, porque es la entidad mundial que más o menos articula a todos los países y la diplomacia y el financiamiento externo dependen de estas relaciones, ¿no? Entonces, Naciones Unidas desde los años 90 le pide a todos los países, también a Bolivia, que introduzcan perspectiva de género en sus leyes, en sus normas, en su cultura y obviamente en sus sistemas educativos. Ahora, imagino que la gente que nos escucha estará diciendo, bueno, pues está bien, pues, o sea, está bien que andemos con la onda mundial, ¿no? Que vayamos de la mano de Naciones Unidas, que además cuida el tema de derechos humanos y todo esto. El problema, Elisa, y para quienes nos escuchan, y ahí termino mi introducción, es que la perspectiva de género básicamente nos trae dos propuestas altamente ideológicas. No son científicas, inclusive hasta van contra el sentido común, ¿no? La perspectiva de género maneja dos hipótesis no demostradas, no comprobadas, por eso son ideológicas y por eso mucha gente, en vez de llamarle perspectiva de género, le decimos ideología de género. Una ideología en el sentido de que ideología es una mirada sesgada de la realidad, siempre ha de provocar daño a las personas, ¿no? Si yo, Sergio, yo creo que las vacas vuelan, esa es una mirada sesgada, esa es mi forma de ver la realidad. Científicamente las vacas no vuelan. Y si yo, Sergio, además quiero imponer a las demás personas el que crean que las vacas vuelan, y si yo, Sergio, además en un currículo educativo pongo que las vacas vuelan, eso es ideología, ¿ya? Entonces, usando ese ejemplo, la perspectiva de género tiene mucha carga ideológica, ¿no? Que además hace daño, porque si un niño estudia en el colegio que las vacas vuelan, le va a hacer daño, porque si un día quiere empujar una vaca por un barranco para que vuele, pues la vaca se va a matar o va a hacer daño al niño, ¿verdad? La perspectiva de género nos va a decir dos cosas, y este es el problema, y esto lo vamos a ver, y ya lo vemos en la currícula, que era un poquito tu preocupación y tu pregunta. Eh, la perspectiva de género nos va a decir primero, hipótesis número uno, ideología número uno, si quieren verlo así, la idea de que vivimos en sociedades patriarcales. Ahí entra una palabra que ya la gente seguramente ha escuchado, el patriarcado, ¿no? Las sociedades patriarcales, según la perspectiva de género, son aquellas sociedades que vendrían a ser la mayoría en la historia humana, en las cuales los varones
los varones sistemática e históricamente oprimen, abusan, se aprovechan de las mujeres, las someten, las subordinan. La perspectiva de género nos va a decir que históricamente los varones, así como los malos de la película, han creado normas, leyes, sistemas sociales para aprovecharse de las mujeres, para subordinar a las mujeres que vendrían a ser las víctimas, ¿no? De la historia. Un poquito las tontitas, digo yo, con las disculpas del caso, porque es una mirada muy peyorativa hacia la mujer, ¿no? Históricamente las opas de la historia, ¿no? Eso es dialéctica, eso es materialismo dialéctico marxista, ¿ya? Y tiene mucho de ideología. O sea, si alguien cree que vivimos en patriarcado, está subiéndose al tren del materialismo dialéctico marxista, ¿ya? Es verdad que hay abusos de hombres contra mujeres, nadie está ciego a esa realidad, pero de ahí saltar a que vivamos en un patriarcado, eso ya es otra cosa. Hipótesis número uno. Y hipótesis número dos, o ideología número dos, se nos va a decir en el tema sexual que lo que entendíamos que era la relación sexual normal entre varones y mujeres, nos van a decir que no, que lo que se llama el heterosexualismo, es decir, la atracción sexual entre hombres y mujeres, está bien, bueno, normal, y sin embargo se nos va a decir que hay otras formas de vivir la sexualidad, como por ejemplo el homosexualismo, el bisexualismo, inclusive se nos va a decir que hay lo que se llama la identidad de género. ¿Qué significa eso? Que yo en mi cabeza, en mi cerebro, en mi mente, me puedo percibir de un sexo o género distinto al que tiene mi cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo pene y testículos, normalmente entiendo que soy un varón y sin embargo en mi cabeza yo puedo pensar, sentir, percibir, autoidentificarme como mujer o al revés, ¿no? Y inclusive se nos va a decir que yo puedo identificarme sin ser varón ni mujer, ¿no? No binario le llaman, ¿no? O puedo identificarme de género fluido, que puedo cambiar de un género a otro según el momento de mi vida y mi autopercepción, etcétera. Aquí en La Paz decimos un chenco, ¿no? Eh, esa forma de ver la sexualidad eh, está amparada bajo el discurso de lo que la perspectiva de género llama diversidad sexual. Es decir, sexualmente y en temas de género hay más de lo que es la heterosexualidad. Y ese más, la bisexualidad, homo, los trans, los géneros fluidos, etcétera, son normales y son saludables como la heterosexualidad. ¿Ya? Eso nos va a decir la perspectiva de género y, acabando este primer punto, el tema del patriarcado y el tema de la diversidad sexual, pues las Naciones Unidas nos va a pedir que lo llevemos al colegio, a la educación de los hijos y que les enseñemos a nuestros hijos que hay que despatriarcalizar, porque está mal vivir en sociedades patriarcales. Y para eso nos van a proponer una serie de cosas. Por ejemplo, que los niños pasen talleres de masculinidades, le llaman, ¿no? Porque la masculinidad es tóxica, hay que deconstruirla, somos los varones abusivos, inclusive nos van a decir que por naturaleza somos homicidas, violadores, ¿no? Ahí también hay un componente político ligado al socialismo, al marxismo, ¿no? El tema también, ahí entra el tema famoso de la descolonización, que en países con población indígena como Bolivia agarra mucho, pega mucho. Y en el tema sexual nos van a decir o nos van a proponer que eduquemos a nuestros hijos en dos cosas que son bien fuertes. Primero, en normalizar la diversidad sexual. Lo que antes se consideraba una enfermedad, una anomalía, como era la homosexualidad, bisexualidad, el pensar que uno es lo que se define en la cabeza sin tomar en cuenta el cuerpo biológico, etcétera, se nos va a decir que eso es normal y que es saludable.
y que nuestros hijos deberían experimentar sexualmente hasta que descubran su identidad de género. Por ejemplo, es lo primero que se nos va a pedir a profesores, a padres, a madres. Y lo segundo que se nos va a pedir es que nuestros hijos sean educados en libertad sexual. ¿Qué significa esto de libertad sexual? Es una idea que ya hace mucho tiempo Freud la propuso, Sigmund Freud, el famoso psicólogo, ¿no? Y otros más, ¿sí? Y la idea de la libertad sexual, yo la pongo entre comillas, se basa en la idea de que las sociedades crean leyes, crean normas, y estas leyes y normas siempre reprimen la sexualidad humana. Por ejemplo, en Bolivia, la masturbación, si me permiten el ejemplo, está mal vista, ¿no? Porque por el cristianismo, por la educación en los colegios, a los niños se les dice no te masturbes, por ejemplo. Freud nos va a decir, esas son normas y leyes sociales, ¿sí? Que vendrán de la religión, de la familia, de la tradición, qué sé yo, y esas normas siempre reprimen la sexualidad y crean gente reprimida, y la represión genera histerias, comportamientos alterados. Entonces, lo que proponía Freud, estoy resumiendo bastante, ¿no? Es que los niños y las niñas, los seres humanos en general, deberíamos educarnos sin normas y leyes que repriman la sexualidad. Imagínate ese postulado, ¿ya? El año 2018, el Ministerio de Comunicación en Bolivia sacó un folletito sobre la diversidad sexual y en el folleto, en una página, dice así literalmente, en temas de sexualidad nada es normal ni anormal. Imagínate, ¿de Mm. dónde han sacado eso? De la perspectiva de género, de Freud en este caso, ¿ya? Entonces, resumiendo todo lo que he dicho, disculpen que me haya estirado tanto, Está muy eh, bien, tenemos tiempo. na Naciones Unidas nos dice a los hijos en el colegio hay que enseñarles, hay que abrirles los ojos a la idea de que vivimos en un patriarcado y hay que enseñarles a despatriarcalizar. Y segundo, hay que abrirles los ojos, hay que decirles que vivimos en un mundo con diversidad sexual, que es normal, sana, saludable, y hay que enseñarles a que normalicen la diversidad sexual. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Si tienes dudas si eres hetero, homo, bisexual o qué sé yo, pues bésate, experimenta con hombres, con mujeres, y ahí te irás dando cuenta cuál es tu identidad de género, cuál es tu orientación sexual. O, por ejemplo, si tú ves que quieres hacer algo sexualmente y hay alguna norma, alguna ley, alguna enseñanza que te lo prohíbe, pues no le hagas caso a esa norma, aunque venga de tus padres, aunque venga del colegio, aunque venga de la religión, porque esas normas siempre reprimen tu sexualidad. Tú tienes que intentar vivir sexualmente libre, construir tu sexualidad. Y a todo esto, la perspectiva de género, como tú ya lo has dicho, le llama educación sexual integral. Cuando escuchen esa frase, educación sexual integral, es un tipo de educación sexual orientada a que los niños normalicen la diversidad sexual y vivan una sexualidad, entre comillas, libre. Eso sería, Elisa, así como entrada, y eso es lo que estamos viviendo en Bolivia, y obviamente el Ministerio de Educación hace ya desde los años 90, pero últimamente con más fuerza está introduciendo esto en la currícula educativa y por lo tanto se vuelve obligatorio para los hijos, las hijas, y los maestros están obligados a enseñar esto en las escuelas. Hay países donde ya se sanciona a maestros que no quieren hacerlo. Es preocupante, ¿no? Que se nos imponga, como hemos dicho, este tipo de currículas en una sociedad que es conservadora, gracias a Dios todavía, donde se valora la familia, es cierto. Yo recuerdo eso, hubo un estudio nacional sobre valores que se había hecho el año 2017, donde según las encuestas, bueno, lo hizo el gobierno, de hecho, pero según las encuestas
se marcaba que la familia es lo más importante para los bolivianos. Entonces yo creo que eso demuestra claramente que sí, en efecto, somos una sociedad conservadora, entre comillas, donde estas cosas nos preocupan sobremanera y especialmente en lo que tiene que ver con nuestros hijos y que se nos quite ese derecho que tenemos como padre a educar según nuestras convicciones. Si somos católicos, pues es desde que están los hijos en nuestros vientres, bueno, por lo menos ha sido así en mi caso, uno quiere conducir según esas creencias que uno tiene. Y lo mismo, busca un kinder, busca una escuela, un colegio que tenga esa línea para que, bueno, haya coherencia entre lo que escucha en la casa y entre lo que pueda escuchar en un colegio, ¿no? Eso es en mi situación personal. Y pienso que muchos padres lo mismo han hecho y hacen siempre, pero que se nos quite esta potestad que tenemos como padres para ver qué tipo de educación es lo mejor para nuestros hijos y que simplemente se está imponiendo ahora esta nueva currícula que me imagino va a empezar a ser implementada para esta gestión y que ya deben tener los textos impresos por millones para toda Bolivia. Esto es lo preocupante, porque bajo el tema de socializar esta currícula, lo han hecho en este mes de diciembre y yo digo, ¿por qué lo han hecho en este mes? Cuando los profesores están de vacaciones, cuando los padres de familia están ocupados también yendo a reunirse con sus familias por las fiestas, por Navidad y todo esto, los chicos han salido del colegio, están todos en vacación, nadie quiere que le interrumpan en sus vacaciones o le incomoden y le molesten, de manera que socializar en este tiempo es algo que lo están haciendo con mucha astucia y tenían todo un cronograma de socialización en todas las ciudades de Bolivia. Y hasta donde hemos escuchado y he ido dando seguimiento, pues nadie, la mayoría, se ha socializado entre el ámbito educativo, entre los profesores, las distritales departamentales de educación, principalmente con profesores, pero nadie se ha opuesto, excepto la ciudad de Santa Cruz, que no está de acuerdo con esta currícula y lo ha manifestado públicamente. Sin embargo, en el resto de Bolivia, ¿dónde están los padres de familia? ¿Dónde están los profesores que también son padres de familia y de alguna forma han escuchado acerca de esta currícula, les habrán mostrado, quién sabe, y según lo que hemos escuchado también por algunos testimonios de profesores, que lo que les han explicado pues es una cosa totalmente fuera de la realidad. O sea, como acostumbran ellos, ¿no? Lo pintan de una manera tan asequible que todos acepten, pues que todos estén de acuerdo. Nunca van a ir con esa verdad que está tras de todas estas terminologías y todos estos programas que se han incluido. Jamás van a llegar a ese detalle, sino solamente muestran esa superficie, esa cáscara que se ve bonita, de manera que todos lo aprueben. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, Sí, sí, adelante, Sergio. no, sí, perdón, Elisa. Bueno, varias cosas, ¿no? Sobre lo que dices. Yo creo que los padres de familia, padres y madres, siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? En ese sentido, y la ley nos ampara, escogemos el centro educativo, ¿no? Los mismos derechos humanos de Naciones Unidas, pues te decía que la ONU también se ha metido en un lío del que no va a salir, ¿no? Los mismos derechos humanos nos dicen que los padres tenemos la patria potestad de educar a nuestros hijos y de escoger la mejor educación para ellos. La ley en Bolivia nos ampara. También legalmente en Bolivia tenemos esa libertad. Y paradójicamente estas imposiciones, porque son imposiciones que, repito, no solo se dan en Bolivia, se dan en todo el mundo porque es un discurso globalista, ya es una misma receta para todos los países, porque en el fondo son temas de poder y son temas de poder político, económico, ¿no? Una vez alguien me decía, pero la ONU es la ONU, ¿no? Es derechos humanos, ¿cómo vamos a pensar mal de la ONU? Y yo Mm. le ponía el siguiente ejemplo, le decía, a ver, ¿vos crees que el gobierno boliviano son gente buena, que están trabajando por el bien del país? ¿No?
indistintamente del gobierno actual. O sea, pongo un gobierno, ¿ya? Si quieren, usaremos de ejemplo los últimos gobiernos desde 1990 en adelante, que han sido de todos los colores políticos. ¿Usted cree que la gente que está en el gobierno son gente buena, que trabaja por el bien de la patria y de los bolivianos? Habrán unos cuantos, un porcentaje de políticos, diputados, ministros que sí, o sea, tendrán valores, ética y lo harán. Pero si somos honestos y no estamos juzgando a una persona, sino los comportamientos, no, pues, o sea, lo que vemos todos los días en prensa, en radio, son chicanerías, temas de plata, de poder. Ya, perfecto. Si eso pasa en un gobierno de un país, imagínate lo que pasa en la ONU, donde se juegan no solamente intereses dentro de un país, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, si alguien cree que su gobierno son gente que roba todo eso y cree que en la ONU hay gente angelical que está trabajando por la paz mundial, algo falla, ¿no? O sea, en ese discernimiento. Habrá gente muy buena en la ONU que sí, pero igual que un gobierno de un país, pues hay una mayoría que responde a intereses económicos, políticos, mundiales, ya no de un país. Imagínate si la ONU resuelve o aprueba algo, imagínate cuánto dinero se mueve por detrás a nivel mundial, ¿no? Así. Entonces, eso lo primero. Ya no hay que ser ingenuos, no hay que ser tontos, como se dice, ¿no? Segundo, los papás y mamás buscamos lo mejor para nuestros hijos, la ley nos ampara, los derechos de la ONU, los derechos naturales nos amparan también, ¿ya? Y en eso no hay que tener miedo. Hoy en día se ha creado un lenguaje perverso. Yo te voy a poner el ejemplo, tú has usado unas palabritas bien importantes. Hoy en día, a los que defendemos el sentido común, a los que defendemos la verdad, el que las vacas no vuelan, Ujú. nos dicen vacafóbicos, ¿no? Nos dicen delito de odio, ¿no? No diga eso. Y es más, nos crean leyes para sancionarnos, para prohibirnos y para encarcelarnos. Hoy en día, al que dice, ¿sabes qué? Esto no es así, nos van a decir, usted, es que usted es conservador, ¿no ve? Y la palabra conservador, no en el sentido bueno, que o sea, si algo es bueno hay que conservarlo, pues está bien conservar las cosas, ¿no? Inclusive hasta en los alimentos hay conservas, uno compra comida y las conserva para comerla después, buenos, sano, ¿ya? Independientemente de ese tema de los químicos, ¿no? Que es un debate, pero conservar las cosas buenas, el que yo le diga a mi hijo salude, diga buenos días, el que yo le diga a mi hijo respete a la gente, a los animales, qué sé yo, está bien, eso hay que conservarlo. Sin embargo, hoy en día se usa la palabra conservador como insulto, como algo peyorativo. Usted es un cuadriculado, es un atrasado mental que no Así. está open mind, ¿no? Mente abierta al progreso, a la moda. Y se van a usar sinónimos, ¿no? Usted es conservador, usted es tradicionalista, nos van a decir, ¿no ve? Usted está anquilosado en el medioevo y de ahí no ha salido, ¿no? O inclusive hasta términos ya medio políticos. No, es que usted es de ultraderecha, radical, ¿no? Usted es el hijo de Franco un poco más, ¿no? O qué sé yo, ¿ya? Fundamentalistas Y también nos dicen. fundamentalista, usted es un cuadriculado como el burro que no mira y sigue, usted no piensa en pocas palabras. En cambio, los que proponen estas ideas, que siguen a la ONU y todo esto, nosotros somos los mente abierta, somos los progresistas, nosotros somos los que estamos con el camino, con la onda, digamos, ¿no? Eso es lo segundo que quería yo aclarar. Mucho cuidado con esos discursos, ¿no? Porque se maneja mucho de esto. Y lo tercero, un poquito en torno a lo que preguntabas, es que eh, es verdad que hay un pensamiento y un sentimiento religioso. Claro que sí. Los católicos tenemos una enseñanza católica muy rica, muy profunda. Creemos que está en base a la verdad de Dios y por lo tanto creemos que es objetiva y tenemos nuestra fe puesta en eso.
Sin embargo, y la misma iglesia así lo enseña, nuestra fe no está en contra de la ciencia. El mismo Papa Juan Pablo II ya nos lo recordó y nos dijo que fe y ciencia van de la mano. La auténtica ciencia, esa ciencia que con un método busca la verdad, busca la realidad, no está peleada con la fe. Ambas se encuentran al final del día. Por lo tanto, un creyente católico cree por fe, pero también hace ciencia, no está peleado con la ciencia, Así es. ¿no? Y por eso estos currículos y estas ideologías nos caen tan mal, nos caen como un mazazo en la cabeza, porque no solamente van contra nuestra fe, sino que además van contra la ciencia. Decir que una persona es lo que se imagina que es, prescindiendo de su dato biológico, eso es totalmente anticientífico. Decir que históricamente vivimos en sociedades patriarcales, eso es totalmente anticientífico. Si quieres así, agarremos la fe y la dejamos de lado, ya, perfecto, porque habrá gente que no es creyente y demás, ya, perfecto. ¿Y qué pasa con la ciencia? ¿Y qué pasa con el uso del cerebro, digamos? ¿No? O sea, usted va a creer en algo que no tiene fundamento científico y usted se lo va a enseñar a sus hijos. Hijito querido, las vacas vuelan y por lo tanto a partir de hoy día vas a decir que las vacas vuelan, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces, hay mucho de eso, hay mucho de eso, inclusive atenta contra el sentido común, ¿ya? O sea, ya ni a nivel científico, sino ya sentido común. O sea, las vacas no vuelan pues por sentido común, si no habrían vacas volando por todo lado, ¿ya? Entonces, creo que esos son los temas que como creyentes, que como seres humanos racionales, como papás y mamás, nos afectan. Y yo no sé qué pensarán los profesores, el magisterio, porque ellos van a tener que enseñar y tienen que enseñar todo esto a los estudiantes, estén o no estén de acuerdo, ¿no? Y si no lo enseñan, les va a llegar sanción. Este año 2022, Elisa, y a quienes nos escuchen, como ejemplo de esto, ya en Bolivia, este año 2022, el Ministerio de Educación ha obligado con sanción a que todos los proyectos socioeducativos, tú sabes que en cada centro educativo se hace un proyecto socioproductivo, eso dice la ley Signani y la propuesta educativa del presente gobierno, ¿verdad? Se ha obligado a que todos los proyectos socioproductivos sean o giren en torno al tema de la despatriarcalización, obligado a la fuerza. Yo digo, hasta es absurdo, porque si es proyecto socioproductivo, ¿a qué apunta? Productivo, socioproductivo, y el tema tiene que ser la despatriarcalización. Se ha creado una guía por parte del ministerio, se ha pasado a los colegios, se ha socializado. Esa guía no ha sido construida por los profesores ni por padres de familia. Y cuando tú te vas a la bibliografía de esa guía, ¿con qué te encuentras entre las fuentes bibliográficas? Te encuentras con Naciones Unidas, te encuentras con ONGs y te encuentras con agrupaciones feministas socialistas en la bibliografía del documento para despatriarcalizar y para descolonizar. Hasta el sentido común te dice, ¿cómo vas a descolonizar usando ideas y criterios que vienen de afuera, que vienen de fuerzas mundiales? O sea, hasta el sentido común falla, ¿no? Correcto, es Entonces, un discurso totalmente contradictorio, ¿no? Siempre lo hemos dicho, Sergio. Ni ellos, yo creo que no sé qué tipo de gente maneja esto, se lo entregan totalmente a estas organizaciones para que ellos elaboren y presenten los proyectos. No es gente estudiosa, investigadora boliviana en el área pedagógica, etcétera, que haya elaborado esto realmente con convicción y con siguiendo, digamos, hasta las tradiciones que hay en nuestro país como bolivianos.
no, parece que no se hubiera considerado nada de esto y simplemente vienen a implementar programas exportados de afuera que si hacemos una comparación, y yo tengo aquí un texto justamente a la mano de un que dice oportunidades curriculares de educación integral en sexualidad aplicado a desde preparación básica, inclusive, después está preparatoria, elemental y media. Y esto se aplica en otros países y veo quiénes lo están promoviendo y por supuesto no son las organizaciones que ya conocemos. Está lanzando, ya lo lanzó el Ministerio de Educación del Ecuador en este caso, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo que nos están imponiendo nosotros. Entonces es una réplica de lo que se está manejando por la UNESCO, organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la UNFPA, inclusive estos grupos feministas mal llamados católicas por el derecho a decidir, etcétera, que vienen metiéndose en nuestros países y a través, obviamente, de los recursos económicos que manejan, y es así, esa es la verdad, se dan el gusto y el lujo de imprimir este material educativo e imponerlo además. Eso es lo que está ocurriendo en forma en consulta se impone y simplemente utilizan el discurso de socializar estas currículas cuando ya todo está cocinado, cuando ya todo está hecho. Lo que sí yo me he enterado, ¿no? Hace algunos años atrás, es que se venía realizando este Plan Nacional por el Derecho a la Educación, algo así se llamaba, Sergio, que venía encabezado por este personaje que es presidente de las comunidades LGBT en Bolivia. Y él impulsó todo esto. Y ahí sí se hicieron reuniones, no sé si de socialización, donde se fue trabajando todo lo que tiene que ver con currículas. Me parece que de ahí sale esta nueva currícula educativa, de todo este trabajo que se vino realizando hace más ya de una década en Bolivia, donde han participado muchas organizaciones sociales, educativas también, inclusive de iglesia, y eso era lo que en su momento también nosotros hemos levantado la voz para decir cómo es posible, ¿no? Que se esté apoyando esto. Y ahora estamos viendo nada más el resultado de todo aquel trabajo que ellos ya han venido